¿Sabías que los templarios fueron acusados de herejías y prácticas oscuras? Los templarios surgieron en el siglo XII durante las Cruzadas, un periodo de conflictos religiosos entre cristianos y musulmanes. Su origen se remonta a la necesidad de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. La Orden del Temple se formó en 1919, cuando 9 caballeros liderados por Hugo de Payens juraron proteger a los peregrinos. Con el tiempo, la orden creció en número y poder, expandiéndose por toda Europa. Los templarios seguían estrictos principios de disciplina y devoción religiosa. Su misión principal era defender a los cristianos en Tierra Santa, pero también se dedicaron a la banca y a la construcción de fortalezas. Los templarios influenciaron significativamente la política y las guerras de su tiempo. Su alianza con monarcas y su papel en las cruzadas les otorgaron un poder considerable, convirtiéndolos en una fuerza militar y económica clave. Con el tiempo, los templarios enfrentaron acusaciones de herejía y prácticas oscuras. Estas acusaciones, muchas veces infundadas, fueron un pretexto para que sus enemigos, incluidos algunos monarcas y el clero, los persiguieran y finalmente disolvieran la orden. Los templarios han sido objeto de numerosos rumores sobre rituales oscuros. Se dice que realizaban ceremonias secretas con símbolos esotéricos y prácticas macabras, lo que alimentó la desconfianza y temores entre la población medieval. Durante las cruzadas, los templarios fueron protagonistas de actos de violencia. Sus enfrentamientos con los musulmanes y otras facciones cristianas a menudo resultaron en atrocidades, lo que manchó su reputación y generó un aura de brutalidad. Uno de los episodios más controvertidos fue la masacre de Jerusalén en 1099. Los templarios participaron activamente en la toma de la ciudad, resultando en la muerte de miles de civiles, incluyendo mujeres y niños. La caída de Acre en 1291 marcó un punto de inflexión para los templarios. La pérdida de su última fortaleza en Tierra Santa debilitó la orden y dejó a sus miembros vulnerables a las futuras persecuciones y acusaciones. Felipe IV de Francia veía a los templarios como una amenaza a su poder. En 1307 ordenó la persecución y arresto masivo de la orden, acusándolos de herejía y otros crímenes, sellando su destino trágico. Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, veía a los templarios como una amenaza a su poder y codiciaba sus vastas riquezas. Decidió emprender una campaña de persecución contra ellos, buscando eliminar a la orden. El 13 de octubre de 1307, bajo órdenes de Felipe IV, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente en Francia. Fueron acusados de herejía, sodomía y otros crímenes. Este arresto masivo marcó el inicio de su juicio. Muchos templarios fueron sometidos a tortura para obtener confesiones. Bajo dolor extremo, algunos admitieron crímenes que no habían cometido. Estas confesiones forzadas sirvieron como evidencia en su contra durante el proceso judicial. Las ejecuciones en masa y las quemas en la hoguera se convirtieron en un triste desenlace para numerosos templarios. La brutalidad de estas ejecuciones reflejaba el deseo de Felipe IV de erradicar la orden y apropiarse de sus bienes. El Papa Clemente V, bajo la presión de Felipe IV, emitió la bula Vox in excelso en 1312, disolviendo oficialmente la Orden del Temple. Esta decisión selló el destino de los templarios, poniendo fin a su existencia institucional. El misterioso tesoro de los templarios ha capturado la imaginación de generaciones. Según leyendas, la orden escondió riquezas incalculables en lugares secretos. A pesar de múltiples búsquedas, nunca se ha encontrado evidencia concreta de su existencia. Las leyendas y mitos sobre la maldición de los templarios sugieren que el último gran maestre lanzó una maldición sobre sus perseguidores. Esta historia ha perpetuado la idea de que la orden poseía poderes sobrenaturales. Los templarios han influido profundamente en la literatura y el cine.
Obras como El Código da Vinci y películas históricas han perpetuado su misticismo, mezclando hechos reales con ficción y ampliando su legado en la cultura popular. La influencia de los templarios en sociedades secretas posteriores es un tema recurrente en teorías conspirativas. Se dice que su estructura y símbolos fueron adoptados por organizaciones como los masones, manteniendo viva su memoria y misterio. La reputación y legado de los templarios es ambigua. Para algunos son héroes que protegían a los peregrinos, mientras que para otros son villanos codiciosos. Su historia sigue siendo objeto de debate y fascinación. Las evidencias históricas de las atrocidades cometidas por los templarios son escasas y a menudo se basan en testimonios obtenidos bajo tortura. Sin embargo, algunos documentos sugieren que participaron en actos violentos durante las cruzadas. El impacto de los templarios en la sociedad medieval europea fue significativo. Como banqueros y guerreros, influenciaron la economía y la política de la época, dejando una huella profunda en la estructura social y militar. Las conspiraciones modernas y teorías sobre los templarios han alimentado la imaginación popular. Desde su supuesta conexión con el Santo Grial hasta su influencia en sociedades secretas, los mitos siguen vigentes en la cultura contemporánea. La relación de los templarios con el Santo Grial es uno de los temas más fascinantes. Algunos creen que la orden custodiaba este objeto sagrado, aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis. La Orden del Temple en la actualidad está rodeada de misterio y especulación. Aunque oficialmente disuelta, su legado persiste en organizaciones que afirman ser sus herederas, manteniendo viva la leyenda de los templarios. Los testimonios contemporáneos y crónicas de la época ofrecen una visión fragmentada y a menudo contradictoria sobre los templarios. Algunas fuentes los presentan como héroes valientes, mientras que otras los acusan de prácticas heréticas y conspiraciones. El juicio final y la desaparición de la orden marcaron el fin de una era. Los templarios fueron dispersados, sus bienes confiscados y sus líderes ejecutados. Este evento dejó una huella imborrable en la historia medieval. Un análisis crítico de las fuentes históricas revela la complejidad del relato templario. Las narrativas varían según los intereses políticos y religiosos de sus autores, dificultando la obtención de una verdad objetiva y definitiva. Reflexionar sobre la percepción histórica y la realidad de los templarios nos invita a considerar cómo los mitos y leyendas se entrelazan con los hechos. Esta dualidad ha perpetuado su misterio y fascinado a generaciones. El legado oscuro de los templarios sigue siendo objeto de debate. Aunque algunos los ven como mártires injustamente perseguidos, otros sostienen que sus actos justifican su caída. Su historia continúa inspirando tanto admiración como controversia.